Nuestra primera entrevista, bueno, trata de la noticia del día, sin lugar a dudas, el fallecimiento de Isabel II. Y pues alguien que la vio, conoció con ella, pues inclusive le entregó sus cartas credenciales, fue Ana Irene Delgado. Ella es nuestra ex embajadora en el Reino Unido. Ana Irene, pues 83% de los ingleses no conocieron otro monarca, y también más o menos ese número superior al 80% rondaba el apoyo de los ingleses a su monarca. Bienvenida como siempre aquí a Next Noticias. Hola Fernando, buenos días a todos y efectivamente como tú lo has dicho, es un día que impacta no solamente al Reino Unido sino al mundo entero. He estado viendo desde muy temprano en la mañana todos los pronunciamientos de los diferentes miembros del Parlamento británico de ambos partidos, bueno, los partidos más fuertes Claro. y de todos prácticamente, dándole las palabras a esta monarca que, como tú bien lo has dicho, estuvo 70 años en el trono y es una persona que ha marcado un antes y un después. Se habla del fin de la era de la reina Isabel II y realmente con nuestro país, como bien los han mencionado ustedes anteriormente, ella visitó Panamá en el año de 1952. Ella estuvo en el canal de Sí, Panamá, y hay que decir eh, que vino como reina ya. vino como reina y cuando le presenté credenciales en el mes de febrero del 2012, se acordaba perfectamente de ese momento. Mandó muchos respetos al pueblo panameño, al presidente de la República, que es quien le manda las cartas credenciales, y agradeció un presente, un regalo que le mandó el Canal de Panamá, que se trata de una estampilla con su foto en el momento en que visita el canal, una estampilla especial que por protocolo se la había enviado anteriormente y la tenía en el anaquel a su lado cuando me recibió en el Palacio de Buckingham en ese momento. Y así como se ha relatado, realmente es cierto, ella era una mujer con un carácter de servicio único, con un carácter de responsabilidad. Quiero que sepas que atendía al cuerpo diplomático, a todo el cuerpo diplomático acreditado en Londres, que es uno de los países que más tiene representaciones diplomáticas de todo el mundo, y los atendía muchas veces al año, atendía personalmente la apertura del Parlamento cada mayo, junio, luego convocaba al cuerpo diplomático todos los diciembre a una cena, todos los veranos a los jardines del Palacio de Buckingham, y no es que delegaba funciones, iba personalmente. Entonces yo creo que ha sido una monarca que ha llegado más allá de su rol como reina, no solamente del Reino Unido, sino de los 56 países De la de la Commonwealth. mancomunidad en donde ella es jefa de Estado, países como Australia, Canadá, y No, países tan evidentemente, cercanos a nosotros como Belice o Bahamas, pues, ¿sabes? exactamente, Otra cosa, exactamente. Irene, ella no es una persona muy alta. Pues el uso de usar sombrero parece que era también para un poco disimular su baja estatura. Y también para las mujeres debe ser muy llamativo que ella siempre vestía con colores muy llamativos, colores muy fuertes. Has dicho algo cierto, siempre sabía que cuando iba a algún evento tenía un amarillo fuerte, un fuchsia, un celeste, un verde, y sí, no una mujer muy alta, pero siempre elegante. Me llama mucho la atención que 2 días antes de su muerte, el día martes, Sí. haya tenido la energía para recibir con su falda escocesa y su vestido escocés, porque estaba en Balmoral, que es el palacio en Escocia, a la primera ministra Liz Truss. O sea, nada más, imagínate, 2 días después fallece y recibe a Boris Johnson despidiéndolo y a Elizabeth Truss el día martes con una sonrisa en el rostro, le dedicó tiempo. Entonces yo creo que eso es lo Bueno, que todo el mundo, independientemente de su ideología política o que si son pro monarquía o no o antimonarquía, están admirando. Yo creo que tiene un reto grandísimo, Fernando, el nuevo rey, ya el rey Carlos III, que fue anunciado porque a él le toca consolidar todo ese legado que dejó su madre y sí. además de eso
hacerse presente en la mancomunidad. Pero hay algo No, no, interesante, Ana Irene, y es que dentro de las encuestas la monarquía sigue siendo una institución muy querida por los ingleses. No solamente tienen más del 80% de aceptación, lo tiene también William, pero no Carlos. Carlos no es alguien tan popular dentro de estas tres cabezas posibles para entronizarse como reyes del Reino Unido. Y es interesante porque Carlos viene con toda esa mala prensa que tuvo con el fallecimiento y el divorcio de Diana, viene también como con Camila como reina consorte, y además la nube negra del escándalo del príncipe Andrés, que también es has algo dicho que algo le dio cierto. a la monarquía en la propia línea de flotación. Has dicho algo muy cierto, efectivamente no tienen la popularidad, ningún miembro de la familia británica tiene la popularidad que tenía la reina Isabel II, y por eso es que yo pienso que el reto va a ser aún más grande por varios escándalos que se han dado a nivel familiar. Sin embargo, yo creo que es importante, y la reina hasta en eso pensó, fue haciendo la transición poco a poco, y si ves en la apertura del Parlamento de este año que pasó, el discurso lo pronunció Carlos como Sí. heredero al trono. Entonces yo creo que ella trató de darle esa transición porque entiende la importancia de la monarquía y de que se amen a ese monarca. Ahora, te quiero decir algo más que a mí me llama mucho la atención como deportista. Su presencia en la apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 2012 fue algo, Fernando, yo te lo puedo decir, dentro de lo jocoso y la comedia, cómo ella hace esa película en el que baja de ese helicóptero y va al Coliseo. Entonces, era una persona que apoyaba todo lo que significaba promover su país. Y yo creo que eso es sumamente importante y va a ser muy difícil de que se repita, no solamente en la cantidad de años, porque no nos olvidemos que ella inició su reinado a los 25 años, Sí. 25, muere a los 96, 70 años en el trono. Entonces, yo creo que es un reto que tiene el rey Carlos. Ya ha empezado el movimiento desde esta Sí, bueno, mañana, ya lo ven, salió. lo están viendo en directo también junto a tu pantalla. Está la llegada de Carlos III a Londres, viene de Balmoral, como había dicho. Este es un protocolo y toda esta operación de el London Bridge está en movimiento. Es un protocolo muy cerrado y una operación pues casi al centavo, al minuto de lo que va a ser estos próximos 10 días en Inglaterra. Y yo creo que el funeral, que ya dijeron que va a ser de 10 a 12 días después, o sea que estamos hablando de la semana del 19 de septiembre, como tú bien lo has dicho, ha sido planificado de hace muchísimos años y está coordinado a la perfección. Se esperan cerca de 2.000 invitados. Y bueno, luego que el ataúd que va a estar expuesto en Westminster, primero para las personas cercanas y luego para todo el pueblo británico. Pero sí, tú has dicho algo que a mí siempre se ha pensado. Yo creo que y así como lo decían dos ex primeros ministros hace un momento en el Parlamento, lo dijo Boris Johnson y lo dijo Theresa May, que todos sabían que este momento, imagínate la profundidad de estas palabras, que sabían que este momento iba a llegar, pero que esperaban que no llegase, o sea, prácticamente tenerla como una persona eterna. Entonces yo creo que una figura como esta, Fernando, y yo te lo digo como mujer, y aquí me voy a pasar un poco al sombrero de ella como hija, como esposa, como hermana, como madre y como abuela y Mi bisabuela. O sea, bisabuela. no solamente era reina, sino que además cumplió con todos los Pero aspectos hay algo, Ana Irene, de llevar. porque por ejemplo Diana siempre dijo, esta gente no son humanos, principalmente refiriéndose a ella. Es decir, era alguien con unos protocolos muy estrictos, nunca dio una entrevista, a pesar de ser tal vez la persona pública, una de las personas públicas más importantes del mundo. Y me llama la atención, por ejemplo, cuando su boda, pues, y esas 200 cartillas de racionamiento que dieron diferentes ingleses para poder que se confeccionara su vestido. Igual, la corona que va a ceñir Carlos mañana es una corona que ella dijo que era una cosa muy pesada, que ella tuvo que aprenderse el discurso de memoria porque no podía agachar la cabeza por el peso de la corona, que nunca la volvió a usar. Y
me llama también la atención, pues yo creo que todos tenemos una imagen muy distorsionada realmente de la familia real británica por la serie esta de Crown. Por ejemplo, la mala vibra o mala relación que había con Margaret Thatcher, que no es cierto. Es decir, cuánto de distorsión hay de lo que realmente uno entendía en ese ambiente tan sofisticado y tan alto, versus esta serie de televisión de Crown, que a la larga es lo que la mayor parte de los que ven Netflix pues entienden que es la monarquía británica. Has dicho algo que lo comparto muchísimo, que es ese sentimiento de responsabilidad. Yo creo que ella sabía sobrepasar muchos temas personales por la importancia que ella juró a los 25 años, voy a partir de la fecha a servir a mi país. Y eso lo ponía por encima de todos esos escándalos. Y no nos olvidemos algunos recientes de un matrimonio de uno de sus nietos, cuando hubo esa entrevista en Estados Unidos diciendo que la monarquía era A, B, C y D. Jamás se refirió a eso. Es más, lo pasó tan por encima que luego los recibió nuevamente a Meghan y a Harry, y creo que están ambos hoy allí. Entonces yo creo que va a ser sumamente difícil encontrar a otro ser humano como ella. Y eso que tú has dicho, que decía Diana o que vemos en la serie Crown, eso jamás el Palacio de Buckingham se refirió a decir que si lo de la serie Crown era verdad o mentira. O sea, lo pasaban en neutral, y eso es lo que muchas personas de todo el mundo vimos en esa serie, y vemos cómo y ahí relatan lo difícil que es pertenecer y estar siempre, tú que eres periodista, Fernando, en el ojo público. Claro. No sales de tu casa y dentro de tu casa y te están fotografiando. Entonces, yo vuelvo y repito, Fernando, el reto que tiene el rey Carlos III, Carlos III, segundo, tercero, Tercero, es sí. Carlos II vivió hace tercero, es 250 años. sumamente, yo te diría que él lo sabe, está llegando mucho más tarde, esperó, le decían, es el heredero al trono que más está esperando, y no es que tiene la mayor popularidad, pero le va a tocar ganársela, y vamos a ir al aspecto político. El Reino Unido en este momento tiene una desestabilidad económica fuertísimo, No, por el punto número uno, por el Brexit que vienen arrastrando, y punto número dos, por el valor de la energía que anunció la primera ministra Liz Truss el miércoles en el Parlamento, antes de la muerte de la reina, que va a hacer ajustes importantes tributarios y en el costo de la energía. Entonces, claro. después de todo esto, muere la reina y entran en una nueva etapa. Entonces yo creo que todo esto les va a tocar verlo primero con todos los países de la mancomunidad, y lograr que esa mancomunidad, Fernando, se mantenga. No nos olvidemos que Australia ha hecho varios intentos de que ya salirse de la Bueno, mancomunidad y no tener a la reina espérate, como jefa de Estado. es que lo hizo Barbados el año pasado, y también el tema escocés. Escocia también está pues tratando de hacer un referéndum para ver si se mantienen o no como parte del Reino Unido. Ese es el reto grande. Yo te menciono Australia porque es los que han estado últimamente, digamos, con varios cuestionamientos y encuestas sobre el particular, pero efectivamente Barbados, ya la reina antes de morir ya no era jefa de Estado, y muchos países, dependiendo de la mancomunidad, me estoy refiriendo, dependiendo del nuevo liderazgo que asuma el nuevo monarca, van a tomar esa decisión. No nos olvidemos que el respeto, miren, yo les puedo recordar cuando estaba en la recepción, en la última que asistí, diciembre, antes de la Navidad, cuando la reina entraba al auditorio en donde estaban todos los embajadores de ciento y pico de países, embajadores y altos comisionados, se hará un silencio y una sensación de respeto que yo nunca en mi vida he sentido. Nadie mandaba callar a nadie, era automático que había un silencio, y ella entraba y saludaba a uno por uno junto con sus parejas, los que iban acompañados, y les preguntaba a uno por sus países. Atrás de ella en la delegación iba entonces el príncipe heredero, William con Kate y todo el resto. Además de eso, cuando fue el presidente Ricardo Martinelli a Londres a visitar,
la primera visita oficial, noviembre 2011, que yo tuve el honor de recibir a la delegación, lo recibió en el Palacio de Buckingham. No solamente eso, sino que preguntó sobre la agenda que teníamos con aquel momento el primer ministro David Cameron y Cameron. todo su gabinete. Es decir, que ella está, le hacen un resumen antes de recibir a cualquier presidente o jefe de Estado de lo que está pasando. A esa edad, hace 10 años, 86 años tenía, y eso no es fácil. Muchos hablan de que ella era la razón por la cual la relación entre Reino Unido y Estados Unidos se mantuvo. Por ella pasaron decenas de presidentes de Estados Unidos, 15 primeros ministros, creo que de 3 a 5 papas pasaron por ella. Entonces, ella era la historia viviente, y una persona como ella puede hacer cambios, y esto se los digo porque profundamente lo creo y lo he estado analizando, cambios Cierto. geopolíticos, porque la posición del Reino Unido puede variar. Ahora, sobre todo, también está la guerra. Ya la primera ministra Liz Truss anunció que ella va a seguir apoyando a Ucrania en esta guerra. Y todas estas consecuencias yo creo que tienen que ver específicamente en la muerte de una monarca y la ascensión de un nuevo monarca que va a tener un reto demasiado importante, y yo creo que él lo entiende, y es por eso que lo ves desde muy temprano en la mañana, que ha estado en movimiento y le toca visitar primero las 4 naciones del Reino Unido. Ya está Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, Irlanda y del Norte. luego los países de la mancomunidad. Así es que veremos, pero sin duda este va a ser uno de los funerales más importantes de la historia moderna, sin Claro. duda. Bueno, Y es un la que reina está inaugura preparado su tiempo. su corona, su boda. Fue la primera boda televisada de la historia. Y yo creo que ella fue la primera miembro de la Casa Real cuyas condolencias, cuyo anuncio de su muerte se da por redes sociales. Así que, pues, seguro que vamos a ver muchas novedades en esa la coronación de Carlos III mañana. Ana Irene Delgado, como siempre, un placer tenerte, y sobre todo, pues, que nos des luces sobre lo que está pasando en el Reino Unido, en este fallecimiento de Isabel II.